Buenos días a todos, chicos y chicas, espero se encuentren muy bien. Ya vamos en la semana 23 de este ciclo escolar y vamos a abordar un tema importante, ¿sale? Pero antes de abordar este tema, vamos a iniciar con una pequeña frasecita que me gusta mucho, que la dijo un expresidente de Estados Unidos muy famoso, Abraham Lincoln, que dice: la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. El futuro no se puede predecir, estoy 100% seguro. Pero lo que sí podemos hacer es trabajar día con día para que ese futuro nosotros lo podamos crear, ¿sí? Si yo quiero un futuro donde me vea en alguna parte del mundo, pues tengo que trabajar para lograrlo, no nada en este mundo es gratis, tenemos que trabajar y trabajar y trabajar para que al final podamos disfrutar, ¿sí? Tengamos esa satisfacción de haber logrado cosas importantes, metas tanto personales como metas profesionales, ¿sale? Entonces, hay un tema que vamos a empezar a ver que es un tema muy relacionado con otro que se llama el teorema de Pitágoras, ¿sí? Si ustedes recuerdan, en el teorema de Pitágoras nosotros hablamos de triángulos rectángulos únicamente, ¿sí? Aquellos triángulos que son parte de un rectángulo y que tienen un ángulo de 90 grados y que tienen dos ángulos, etcétera. Pero ahora lo vamos a abordar de una manera diferente. Esa manera se le conoce razones trigonométricas o funciones trigonométricas. Primero, para entrar un poquito en contexto en el tema, les voy a explicar qué es una función, una razón trigonométrica. Aquí dice que se definen comúnmente como el cociente entre los lados de un triángulo rectángulo asociado a sus ángulos. O sea, nosotros en estas razones trigonométricas vamos a tener que usar un ángulo de un triángulo rectángulo para poder calcular haciendo divisiones, porque aquí dice cocientes que son divisiones, para poder calcular dividiendo ya sea un cateto. Ya saben que nosotros tenemos dos catetos en un triángulo rectángulo, un cateto adyacente que es el que se encuentra a un ladito del ángulo y el cateto opuesto que se encuentra, como su nombre lo dice, del lado opuesto del triángulo. ¿Sale? Y tenemos una hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo rectángulo. Pues ahora esos catetos nosotros los vamos a poder calcular, pero utilizando estas razones trigonométricas. Pero ¿cuáles son estas razones trigonométricas? Son estas. Pero no solamente hay razones trigonométricas, hay también razones trigonométricas inversas, ¿sí? Pero ahorita nada más nos vamos a enfocar a las funciones trigonométricas, que son seno, coseno y tangente. Si se fijan aquí en la diapositiva, viene lo que es el seno. Dice: el seno de un ángulo es la relación entre la longitud del cateto opuesto y la longitud de la hipotenusa. O sea que si yo quiero sacar el seno de un ángulo, tengo que dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. En el coseno, tengo que dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa y en la tangente tengo que dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿sí? Si se fijan, tanto el seno como el coseno aparece la hipotenusa, pero ya en la tangente ya no aparece la hipotenusa, ya nada más aparecen los dos catetos, ¿sale? Ustedes van a poder checar esta presentación y esta diapositiva, se las voy a dejar por ahí para que la revisen y la lean bien, ¿sale? Aquí está. Aquí hay una parte importante. Depende de el cateto, o depende del ángulo, más bien, perdón, que yo quiera utilizar. De ahí se van a poner los nombres en el triángulo. Por ejemplo, si se fijan en este triángulo, este es el ángulo que ya existe. Entonces, siempre el que está enfrente del ángulo se le conoce como cateto opuesto, o CO. Y el que está aquí a un ladito, si se fijan, aquí está a un ladito, se le conoce como el cateto adyacente, y el otro es la hipotenusa. La hipotenusa es la única que no va a cambiar dependiendo del ángulo que tú utilices, porque ¿qué va a pasar si yo quiero utilizar este ángulo de arriba? Este. Entonces, ahora este se convierte en mi cateto adyacente, de mi cateto opuesto, perdón, y este se convierte en mi cateto adyacente. Todo depende del ángulo que quieras utilizar. Si tú quieres utilizar este ángulo, cateto opuesto, cateto adyacente. Si tú quieres utilizar este ángulo, va a ser cateto opuesto y cateto adyacente. Si yo quiero utilizar este ángulo de aquí, pues cateto
no va a poder ser porque este ángulo es de 90 grados, este ángulo ya está determinado, solamente podemos utilizar o este nada más. ¿Sale? Este es un triángulo rectángulo y ya lo habíamos utilizado en el teorema de Pitágoras, que es a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Pero ahora ya no vamos a utilizar esto de aquí. Ahora lo que vamos a utilizar van a ser las razones o funciones trigonométricas, que son las de seno, coseno y tangente. ¿Cuál es el propósito de estos ejercicios? Hay ejercicios en donde nos pida exactamente calcular una medida. Entonces ahí nada más tenemos que utilizar una fórmula para encontrar esa medida, pero va a haber triángulos rectángulos o ejercicios en donde nos ponga nada más el puro triángulo rectángulo, unas medidas, y yo tengo que encontrar todo lo que falta, como en el siguiente ejemplo. Vamos a iniciar. En este ejemplo, fíjense bien, en este ejemplo yo tengo la medida de este lado, no sé todavía qué es cateto opuesto, cateto adyacente, y la medida de el ángulo que está aquí abajo, ¿sí? Entonces, ahora, si se fijan, como yo no tengo más medidas, yo tengo que calcular cuánto mide este ángulo, cuánto mide la hipotenusa, esta sí es la hipotenusa porque es el lado más largo, y este cateto cuánto mide. Entonces, lo que yo tengo que encontrar es el ángulo de arriba, le vamos a poner ángulo B. El ángulo A, el ángulo A es el de abajo que vale 56. El ángulo B no lo tengo. La hipotenusa no sé cuánto vale. Y los otros catetos depende del ángulo. Es a lo que me refería con lo que les expliqué anteriormente. Yo tengo que encontrar la medida de los ángulos y es bien fácil encontrar la medida de los ángulos. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a tener el ángulo de 90 grados, que es este de aquí, y voy a tener un ángulo, ya sea este o este. Entonces, bien sencillo. Recordemos aquel tema donde vienen las propiedades de los triángulos, donde decía, la suma de los ángulos internos de un triángulo debe de ser 180. Ah, entonces quiere decir que este más este me tiene que dar igual a 180. Como yo ya tengo dos, pues lo sumo. 90 más 56 me da 146. ¿Cuánto me falta para 180? Pues me falta 34. Entonces quiere decir que... Ay, 34, perdón, déjame borrar. 34. Quiere decir que entonces el ángulo de arriba vale 34, este 56 y este vale 90. Perfecto. Ya tenemos aquí el valor de todos los ángulos. Ya sé cuánto mide este. Le voy a poner por aquí que vale 34 grados. Entonces ahora me falta calcular la hipotenusa y el otro cateto. Y ahí es donde entran las funciones trigonométricas, que es donde tenemos la función del seno. Se los voy a poner por aquí. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Luego el coseno del ángulo, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y luego el último, que es el tangente del ángulo, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? Entonces yo ya conozco los tres ángulos. Ahora lo que me toca, voy a borrar aquí para seguir explicando. Ahora lo que me toca es determinar qué ángulo voy a utilizar. Yo voy a utilizar este ángulo de aquí para poder encontrar la hipotenusa y este cateto, ¿sí? Entonces tengo que primero determinar cuál va a ser el cateto opuesto. Este ya sabemos que es hipotenusa. Ahora yo tengo que determinar con este ángulo cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente, perdón. Entonces, quedamos que el que está enfrente, cateto opuesto. Entonces, este es el cateto opuesto y este que está acá abajo es el cateto adyacente y el ángulo es de 56. Entonces, ahora busco una fórmula que tenga cateto opuesto y que tenga cateto adyacente para poder resolver. Si nos vamos a las fórmulas que están acá, el seno tiene cateto opuesto sobre hipotenusa. Pues no. El coseno tiene cateto adyacente sobre hipotenusa. No.
La tangente tiene el cateto opuesto y el cateto adyacente, correcto, entonces voy a utilizar esta y voy a poner lo siguiente. Tangente del ángulo, en este caso el ángulo que estoy utilizando es el de 56 grados, es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto mide 10 metros, el cateto adyacente no sé cuánto mide. Y aquí es donde empiezo a aplicar un despeje. Este lo voy a pasar para acá y este lo voy a pasar para acá. Vámonos por pasos. Primero paso el cateto adyacente que como estaba dividiendo, ahora pasa a estar multiplicando por la tangente de 56 y me queda igual a 10 metros. Ahora, como la tangente está multiplicando, va a pasar dividiendo y me quedaría cateto adyacente es igual a 10 metros entre la tangente de 56. Y aquí es donde sí les pido que usemos la calculadora. En este tema en específico de razones o funciones trigonométricas, se tiene que utilizar la calculadora, ya sea la de su celular o ya sea la de su calculadora. ¿Por qué? Porque las funciones trigonométricas sí las podemos sacar porque existe una tablita, se las voy a buscar y se las voy a mandar, pero también en la calculadora existen las funciones, ya por ahí la van a ver como sin, cos, tan. Sin de seno, cos de coseno y tan de tangente, ¿sale? Entonces, ahora nosotros tenemos que hacer esta operación, dividir 10 entre la tangente de 56 y me va a dar como resultado 6.74. Ustedes lo pueden hacer en su calculadora para corroborar. Entonces yo ya encontré el valor del cateto adyacente. El cateto adyacente vale 6.74 metros, ¿sí? Ahora lo único que me falta por encontrar es la hipotenusa. El ángulo ya lo tengo yo aquí. Tengo el cateto opuesto, tengo el cateto adyacente. Ahora, tengo que encontrar una fórmula que tenga la hipotenusa. En este caso tenemos dos. Tenemos la del seno y ya tenemos el cateto opuesto. Y tenemos la del coseno y ya tenemos la del cateto adyacente. Como el número del cateto opuesto es entero, vamos a utilizar es la fórmula del seno. ¿Sale? Lo voy a poner por aquí en la edición. Ahí. El seno. Entonces la fórmula del seno nos dice que es el seno del ángulo igual a el cateto opuesto entre la hipotenusa. Y vamos a hacer el mismo despeje que hicimos arriba. Hipotenusa es igual a 10 metros, que es el cateto opuesto, entre el seno de 56. Nos vamos a la calculadora y dividimos 10 entre el seno, ahí les aparece, le aprietan el botoncito sin, le ponen 56 y nos da como resultado 12.6. 12.06 metros. Y yo ya tengo cuánto vale la hipotenusa, que en este caso es 12.06 metros. ¿Sí? Si se fijan, ya tenemos todo listo. Ya encontramos todo. Ya encontramos cateto adyacente, hipotenusa y el ángulo de arriba, que era lo que nos faltaba. Este es un ejemplo, pero no se me preocupen, ahorita voy a hacer otro más aquí abajo. Ya en este ya tiene especificado cuál es la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto, que en este caso vamos a utilizar este ángulo para hacer las operaciones. Entonces volvemos a recordar las fórmulas. Las fórmulas nos decía el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo es igual al cateto, al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sale? Entonces ahora vamos a trabajar. Tenemos que encontrar primero el ángulo que está acá abajo. ¿Sale? Si yo quiero encontrar el ángulo que está ahí abajo, pues hago lo mismo que en el otro ejercicio. Ya saben que la suma de los ángulos internos de un triángulo debe de medir 180. Entonces es 32 más 90 nos va a dar 122.
¿sí? Y si yo quiero encontrar 122 para 180, son 58 grados. Quiere decir que entonces son 58 grados. Ya tengo los ángulos. Ahora me falta encontrar el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, yo tengo un cateto adyacente y tengo un ángulo. ¿Cuál de todas tiene un cateto adyacente? El coseno. Entonces ocupo la fórmula. Coseno de 32 grados es igual a cateto adyacente, que es de 7 centímetros, entre la hipotenusa. Hacemos otra vez los despejes que hicimos anteriormente y nos quedaría hipotenusa es igual a 7 centímetros entre coseno de 32 grados. Y ya lo único que hago es dividir, lo ponemos en nuestra calculadora. 7 entre coseno de 32 y me da como resultado que es 8.25 centímetros. Entonces, la hipotenusa que está aquí es de 8.25 centímetros. Ahora, lo único que me falta por encontrar, pues es el cateto opuesto. Para eso voy a ocupar la fórmula de la tangente y sería, le voy a dividir poquito aquí para no revolvernos. Sería tangente de 32 grados, que es el ángulo que estamos utilizando, es igual a el cateto opuesto, que en este caso no lo conocemos, y el cateto adyacente, que en este caso es de 7 centímetros. ¿Sale? Entonces, ahora lo que hacemos es el despeje. Como este está dividiendo, ahora pasa multiplicando y me quedaría 7 centímetros por tangente de 32 es igual al cateto opuesto. Si se fijan, este está dividiendo, va a pasar multiplicando, va a ser lo mismo, entonces no queda de otra más que nada más hacerlo más sencillo, dejar el cateto opuesto aquí y pasar multiplicando el 7. Entonces multiplico 7 centímetros por la tangente de 32 y nos da como resultado 4.37 centímetros, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces? Que el cateto opuesto es igual a 4.37 centímetros. A ver ahora, antes de que ya terminamos este ejercicio, pero antes de pasar al último, les explico por qué hice este despeje abajo. Cuando nosotros tenemos la unidad de medida arriba y abajo no tenemos unidad de medida, esta se hace un despeje para que este pase dividiendo. Pero si la unidad de medida está aquí abajo, es más sencillo que nosotros la pasemos multiplicando y dejamos solita de un solo movimiento lo que estamos buscando. Es por eso que en la de arriba hice una división y en la de abajo hice una multiplicación. De todos modos, ya saben que cualquier pregunta, cualquier duda, con confianza me pueden mandar un mensaje a WhatsApp y la resolvemos para que puedan hacer sus actividades. ¿Sale? Ahora vámonos con el último ejercicio. Este es un ejercicio aplicado, ¿sí? Aquí nada más nos dice, encuentra la medida de la hipotenusa C. Yo tengo que encontrar la medida de esta de aquí, o sea, la hipotenusa. Ahí va. Este problema se los explico. Si se fijan, ahí donde dice 4.33 metros es una pared. Entonces resulta que esta persona quería subir al techo de donde estaba esa pared o esa casa. Ajá, y la altura de aquí hasta acá era de 4.33 metros, ¿sí? Inclinó una escalera para poder subir a 60 grados, ¿sí? Y ahora lo que quiere saber es cuánto mide esa escalera. No sabemos cuánta medida tenga esa escalera. Yo quiero saber cuánto mide la escalera. Y yo tengo que ver qué es lo que tengo. Yo, por ejemplo, ahorita lo que tengo es el ángulo. Este ángulo es 60. Si nos vamos hacia acá, tengo un cateto opuesto y el cateto adyacente no lo tengo. Entonces, realizamos una tablita. Datos. Si nos fijamos datos, tengo el ángulo que vale 60 grados. Tengo el cateto opuesto que vale 4.33 y tengo que encontrar la hipotenusa. La hipotenusa no sé cuál sea. Entonces tengo que buscar una fórmula de las razones trigonométricas que tenga cateto opuesto y que tenga hipotenusa.
La única fórmula que tiene cateto y hipotenusa es el seno, ¿sí? Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y aquí es donde empiezo a calcular, ¿sí? Seno del ángulo, que en este caso vale 60 grados, es igual al cateto opuesto, que es 4.33 metros, entre la hipotenusa. Hacemos el despeje que que hicimos en los anteriores, este lo paso multiplicando y este lo paso dividiendo y me quedaría que hipotenusa es igual a 4.33 metros entre el seno de 60 grados. Y si yo hago esta división en la calculadora, me queda como resultado que es de 4.99 metros. Eso es lo que mide esa escalera. Y si se fijan, ya encontramos la aplicación de las razones trigonométricas. Varias veces hemos visto nosotros inclinaciones de escaleras, no sé, de alguna otra cosa. Un niño volando un papalote puede sacarse por medio de una razones trigonométricas sabiendo algunos datos, ¿sí? Entonces es interesante este tema y tiene muchísimas aplicaciones. Ya en las actividades de la semana yo les dejé a ustedes que encontraran o que me pusieran por ahí unos ejemplos de dónde se podría utilizar las razones trigonométricas. ¿Sale? En esa parte, también otra actividad que recuerdo que les puse a hacer es que tienen ustedes que decirme cuáles eran las razones trigonométricas, una pequeña definición, ya por aquí se las mandé, por si no las han encontrado, pues ya de este video las pueden sacar, ¿sale? No me queda más que agradecer su atención y pedirles que sigamos estando atentos a nuestra salud, al uso correcto de cubrebocas, gel, lavarnos las manos, la distancia, para muy pronto poder regresar. Es de vital importancia empezar a cuidarnos para que esto de los contagios disminuya y podamos regresar un poco a nuestra vida que teníamos antes. ¿Sale? Les agradezco mucho, chicos y chicas, que tengan un bonito día. Cualquier duda, ya saben, estamos por WhatsApp.